daba voces diciendo: Kadosh, 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 Yahweh Elohim Sebaot, toda la tierra está llena de tu esplendor. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y toda la casa se llenó de humo. Entonces yo dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Melech, al rey Yahweh Sebaot. Y uno de los serafín voló hacia mí trayendo un carbón encendido tomado del fuego del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mis labios dijo: he aquí que esto ha tocado tu boca y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz de Yahweh que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame. Y me dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, mas no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces yo dije: ¿hasta cuándo, Yahweh? Y él me dijo: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente Kadosh. Libro de Yeshayahu, Perec 6, Pasuk 1 al Pasuk 12. Shalom, les habla el rabino Rigoberto Lambor Yisca Ben Yahuda. Este es su programa, Una Luz de Esperanza, la Universidad del Aire. Que nuestro Abba Kadosh, Yahweh Elohim, nos permita llegar a usted y a través del conocimiento poder colaborar, ayudándole a protegerse a sí mismo de las situaciones que actualmente enfrentamos a nivel nacional y mundial. Yahshua es el Redentor de Israel. No sé si usted en algún momento se habrá preguntado, porque es común escuchar acerca de la promesa que se le hizo a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de que el Mashiach de Yahweh habría de venir. O sea, que Yahweh se comprometió, pues mejor dicho, a enviar a su Mashiach. Pero la pregunta es: ¿qué razón tenía Yahweh para poder, para hacer esa promesa? ¿Con qué objetivo? ¿El qué lo movió a hacer esa promesa de que el Mashiach, o su Mashiach, mejor dicho, vendría? Esa es una buena pregunta que voy a responderle ahora. El Mashiach, si estaba prometido que habría de venir, como Yahweh nuestro Elohim lo hizo, pues entonces indica de que habría una necesidad en el pueblo, en nuestro pueblo, para que eso ocurriera. Tenía que haber una razón, un porqué. Y esto es lo que anticipadamente Yahweh nuestro Elohim lo vio, porque obviamente él mismo lo planificó.
¿verdad? Él mismo lo planificó, él conoce todo. Y como él mismo lo dice a través del Naví Yeshayahu, que conoce lo que va a ocurrir en el futuro, cercano, en el lejano. Y allí él reta a los profetas falsos, él reta a los seres extraños, a los ídolos, los reta para que ellos anticipen, o a los falsos profetas que profetizan en nombre de esos ídolos, les reta para que profeticen y digan qué es lo que va a ocurrir al siguiente día, qué es lo que va a ocurrir en el futuro inmediato y qué es lo que va a ocurrir en el futuro lejano. ¿Y por qué lo hace? Porque él quiere dejar bien claro que solamente hay un Elohim, que solamente hay una unidad, porque Elohim es una unidad en pluralidad, que no hay dos, sino que solamente hay una unidad en pluralidad. Y esa unidad, esa ejad, es Él. Y por tanto entonces quiere que todas las personas, todos los seres humanos, obviamente, en primer lugar, pues comenzó con nosotros como pueblo, dándonos como herencia la Torah, el Tanakh. Eso lo dice el capítulo 147 del libro de Tehillim, en el pasuk 9, veamos 19, y 20. Ahí lo escribe claramente. Vamos a leerlo en el capítulo 147, pasuk 19 y 20 del libro de Tehillim. Dice, Él revela su palabra a Jacob, sus ordenanzas y juicios a Israel. Él no ha hecho esto por otras naciones. Ellos no conocen sus juicios. Aleluya. Entonces Él reveló su dabar a las 12 tribus de Israel, a través de los patriarcas, obviamente, a las 12 tribus de Israel. No ha hecho esto con las demás naciones, pero obviamente el programa establecido por Él, por Yahweh, es que las naciones recibieran el conocimiento de su plan, es decir, de sus pactos, a través de nosotros. Él nos la dio a nosotros, la Torah, el Tanakh, el Brit Hadashah, los pactos, y luego nosotros seríamos los responsables de llevarlo al mundo, a que todas las naciones lo conocieran. Así que vamos a leer Yeshayahu capítulo 46 para que veamos lo que nos dice le dije es Yeshayahu, Perek 46. Yeshayahu, Perek 46. Mire cómo dice, Bel ha caído. Bel ha caído. ¿Quién es Bel?
es el ídolo babilónico. A Daniel le llamaron Belsasar. Así que entonces Bel ha caído. Nebo es quebrado en pedazos. Sus ídolos son llevados por animales, bestias de carga. Esta carga que ustedes solían llevar ahora están agobiando animales cansados. ¿Quiénes no se pudieron salvar de la guerra, sino que ellos mismos fueron a cautiverio? Quienes no se pudieron salvar de la guerra, sino que ellos mismos fueron llevados a cautiverio. Ellos mismos fueron a cautiverio. Escúchame, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel. Que han nacido de mí. Observe cómo dice, que han nacido de mí, desde la matriz. Enseñados por mí desde la infancia, aún hasta su vejez. Yo soy Elohim, hasta que ustedes se hayan puesto viejos. Yo soy Elohim, yo los cargo. Yo he hecho, yo aliviaré. Sí, yo los cargaré y los salvaré. Observe, dice, sí, yo los cargaré y los salvaré. Entonces nos describe en estos pasuquín del 3 al 3 y 4, dice que Él, vamos a leer nuevamente el pasuk anterior, dice, bájenlo por favor ese. Dice, escúchame, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, que han nacido de mí. O sea que nosotros somos, nuestro origen está en Él, en Yahweh. Y luego agrega, desde la matriz. Cuando hablamos de matriz, pues lo primero que pensamos es en el vientre, como lo conocemos. Y correcto, esto es una figura que está usando el profeta para hablarnos de que nuestro origen está en Yahweh, porque es en la matriz donde se forma el feto, para luego salir de ella y convertirse en un bebé, y más luego en un niño, en un infante, en un adolescente, en un adulto. Entonces, el origen está en la matriz. Esto es lo que representa esta figura que él utiliza, es para hacernos ver de que nosotros nos originamos en Él, en Yahweh. ¿Por qué razón? Porque Él anticipó y dijo, a Jacob amé y a Esab deseché. Entonces hay una elección previa, es decir, antes de salir del vientre de Ribca, donde estaba Jacob y Esab. Entonces hay una elección previa y dice, antes de que salgan del vientre, voy a decirlo para que se den cuenta que es en mí donde se origina Israel. Es en mí. Si bien es cierto, los niños estuvieron en el vientre de Ribca, pero Jacob de manera específica dice que a Jacob amó
y a Esab desechó. Lo que significa es que esto lo hizo para que el propósito de la elección fuera no por las obras, sino por el que llama. Y ahí es donde se le dice a Jacob amé y a Esab deseché. Entonces, ahora, pero el llamado, ¿qué significa o qué representa el llamado? Representa que nuestro origen está en Él. Él es la matriz o fuente de vida. Hoy se está hablando del ADN y está en un ir y venir la palabra ADN en el mundo. El que no sabía de lo que era ADN hasta hace poco tiempo, pues entonces ahora ya conoce y se interesa por investigar más sobre el tema, porque es un tema que está dentro, es como el corazón de toda esta situación que se vive. Antes tal vez se conocía un poco en las clases que se recibían, ¿verdad? Se hablaba pero de manera superficial, ahora se investiga a mayor profundidad. Entonces se llegaron a descubrir en la ingeniería genética o la biogenética de que el ADN es la matriz de la vida. ¿Pero de la vida qué? Humana. Entonces, en el vientre de Ribca estaba Jacob y Esab. Entonces, de ella recibieron, ¿qué? Los genes de Yitzhak, que fue el que engendró a Jacob y a Esab en el vientre de Ribca. Y naturalmente, los 23 cromosomas que pone el varón y los 23 cromosomas que también aporta la mujer para el ser humano. Entonces son 46 cromosomas para cada persona. Pero entonces, allí viene entonces la información genética, ¿verdad? En el ADN, la información genética, ¿de quién? Del padre del muchacho o de la niña, y obviamente pues ahí hay una combinación donde vienen los rasgos, ahí es donde se copia. El ADN tiene esa capacidad de poder copiar y transmitir esos rasgos a las diferentes partes del cuerpo de la persona que se forma o que es en el vientre. Así que algunas veces se parece al padre en algunas partes de su cuerpo y a la madre en otras partes, o sea, hay una combinación allí. Así que entonces a eso se le llama la matriz de la vida, al ADN, pero es la matriz de la vida humana. Pero en este caso, Yahweh en nuestra lógica está hablando también de que Él, vamos a volver a ver ese capítulo 46 de Yeshayahu en el Pasuk 3, y dice, escúchame, oh ya, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, que han nacido de mí, desde la matriz, enseñados por mí desde la infancia, aún hasta su vejez. Pero vamos a otra traducción, es el Pasuk 3. Escúchenme, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, a quienes he cargado desde el nacimiento y he llevado desde el vientre. Entonces aquí se nos habla ya del vientre, pero aquí tendríamos que ver entonces los dos. Uno, que es el vientre, y en este caso el vientre de Ribca, en Pashat, el primer nivel de interpretación, pero luego el otro es
como dice la traducción anterior, mi matriz, dice, escuchadme, oh casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel, que han nacido de mí, desde la matriz. Entonces, ¿qué matriz? Lo explica más luego. Y enseñados por mí desde la infancia, aún hasta su vejez, yo soy Elohim hasta que ustedes se hayan puesto viejos. Soy Elohim. Yo los cargo, yo he hecho, yo aliviaré, sí, yo los cargaré y los salvaré. Entonces aquí se habla también del llamado, le decía. Creo que fue aquí donde leímos el pasuk en la otra traducción, veamos a ver la otra traducción, el 4. Dice, yo soy Elohim hasta que ustedes se hayan puesto viejos. Yo soy Elohim, yo los cargo, yo he hecho, yo aliviaré, sí, yo los cargaré y los salvaré. Entonces está hablando de dos cosas. Vea usted, el capítulo 32, pasuk 13 del libro de Davarim, Pérez 32, dice, Él los hizo montar sobre las... Entonces el 12, por favor. Dice, Yahweh solo guió a su pueblo. Entonces antes, el 11, para ahí es donde está. Como un águila que revuela sobre su nido, cubre con sus alas a sus pichones, extiende sus alas y los toma y los carga. Mientras vuela, vea usted, los toma y los carga. Y entonces la palabra cargar, volvamos a donde está el capítulo, estamos en el capítulo 46 de Yeshayahu. Y dice, yo he hecho, yo aliviaré, sí, yo los cargaré. Nos cargó, cuando vimos el capítulo 32, pasuk 11, nos dice que nos cargó cuando nos sacó ¿de dónde? De Misraim. Como el águila revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los carga. Y los lleva sobre su pecho. Yahweh solo le guió. Y con él no hubo ser extraño. No necesita ayuda de nadie. Así que entonces dice, yo los cargaré, pero luego dice, y los salvaré. ¿Qué pasó en Misraim? ¿Nos salvó de qué? De la esclavitud. Pero ¿qué sucede? Allá en Misraim ocurrió algo más. Allá en Misraim un cordero murió por familia. Fue sacrificado por familia. Y sangre de ese cordero fue puesta en el dintel de las puertas de las casas, de las tiendas, para que el malak de la muerte, que pasaría el siguiente día, porque fue entre las 2 tardes o en la hora 9 del día, que se puso la sangre, que se sacrificó el cordero. Entonces, esa sangre sería como el stop, que iba a darle órdenes al malak de la muerte para que no tocara a los primogénitos de nuestro pueblo. Y eso sucedería, la sangre fue puesta el 14 de Aviv, entre las 3 de la tarde, entre las 2 tardes se le llama eso, 3 de la tarde para adelante, es la hora Shaharit, es la hora, de Minja. Entonces, luego, cuando termine el día, a las 6 de la tarde, ahí arranca el siguiente día, el día de Hamatzot, o día 15 de Aviv. El primer día Hamatzot, que es un Shabbatón. Y a la medianoche de ese día pasó el malak de la muerte y mató a todos los primogénitos.
Solo a los nuestros, a los de Israel, no tocó. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estaba la sangre, en el dintel de la puerta, él tenía orden, el Malak tenía orden de no tocar allí. Así que entonces dice, los cargaré y los salvaré. Pero esa sangre de ese cordero que fue sacrificado por familia, entonces anticipaba un evento que vendría a ocurrir en el futuro, diríamos, lejano. En el futuro lejano. Estaríamos hablando de alrededor de unos 2.600 años después aproximadamente. Más o menos año 1400 para hablar del año tiempo de las naciones, y cuente al año 4000, que es cuando el Mashiach de Yahweh hace acto de presencia. Entonces 2600 más 1400 son 4000 años. Ahí es donde estaba programado por Yahweh nuestro Elohim que el Mashiach habría de venir. Y ahora ya no iban a morir animalitos como los que se sacrificaron en Israel, sino que habría de morir un solo, pero en este caso, un solo hombre, que es mencionado por los profetas como cordero. Un solo cordero por todo el pueblo, por toda la nación. Ahora, ¿por qué era necesario que él viniera para morir por toda la nación? Bueno, por una razón sencilla. No habíamos llegado a alcanzar el nivel que requería de kedushá, de pureza, de limpieza, lo que requería el pacto. Yahweh había hecho un pacto con nuestro patriarca Abraham. A ese pacto se le conoce como el pacto de la emuná, el pacto de la fe, que es lo que se conoce más tarde también con la venida del Mashiach como el pacto renovado, como el pacto renovado, que ya también había sido anticipado cuando se hizo con David un pacto de sal. A ese pacto se le llama el pacto de la Rajamín de Yahweh. ¿Y ese Rajamín de Yahweh para quién? Para las 12 tribus de Israel. Ese pacto dentro de sí tiene como corazón la venida del Mashiach prometido. Eso significa que la promesa que Yahweh hizo a nuestros patriarcas de que mandaría el Mashiach anticipaba que nosotros como pueblo no íbamos a poder cumplir con la demanda del pacto. Y por ende tendría que venir el hombre perfecto, el hombre sin mancha, el hombre que tiene un ADN, que no es humano. Ese hombre es el Mashiach. Se haría hombre. Estaría entre nosotros. Así lo anticipó nuestro Abba Yahweh. Ese hombre estaría entre nosotros. Llama la atención que después de la transgresión que cometieron nuestros ancestros, y obviamente en los lomos de ellos estábamos nosotros, pues ahí todo el pueblo cayó en ese pecado, exceptuando la tribu de Leví. Entonces, después del pecado del becerro de oro, nuestro Elohim Yahweh le ordena a Moshe que saque el Mizcán
de dentro del campamento. Que lo saque del campamento. Eso también es una figura bellísima que anticipa de que el Mashiach de Yahweh también, como el Mishkan que ya estaba dentro del campamento y que representaba la presencia de Yahweh entre nosotros, pero en determinado momento, por causa de la transgresión, por causa de haber cometido, de haber hecho la fiesta para adorar al ídolo Osirapis, el ídolo buey egipcio, entonces Yahweh nuestro Elohim le ordena a Moshe sacar el Mishkan del campamento, ponerlo afuera. ¿Y eso qué indicaba? ¿Qué anticipaba? Es una figura que anticipaba que algo semejante pasaría con nosotros en el tiempo futuro, con el mismo pueblo, con la misma nación. El Mashiach vendría para andar entre nosotros, para estar entre nosotros. Pero el mismo pueblo lo habría de colgar, y voy a explicarlo porque alguna gente no lo entiende muy con detalle. El Sanedrín legisló, lo puso en manos de los romanos y los romanos ejecutaron la acción. Fue colgado por manos de incircuncisos, fue puesto en manos de incircuncisos y por tanto colgado por incircuncisos. El Mashiach en el madero. ¿Y dónde fue colgado el Mashiach? En las afueras del campamento. El campamento en este caso representa a Jerusalén. Así que el Mashiach fue sacado del campamento y colgado en el madero. El Mashiach es la figura misma del Mishkan. Por ello es que en el capítulo 26 del libro de Vaikra, Pasuk, vamos a leer del Pasuk 11 y 12. Vaikra 26, Pasuk 11 y 12. Dice, yo pondré mi Mishkan entre ustedes y mi Neshama no los aborrecerá. Vea usted, la figura del Mishkan hace que Yahweh no nos aborrezca. ¿Por qué? Porque el Mishkan representa a la persona misma del Mashiach. Es el Mashiach entonces el que nos hace aceptables, nos hace honorables, nos hace ser vistos por Yahweh con ojos de compasión. Pero luego dice, sino que yo caminaré entre ustedes. Yo pondré mi Mishkan entre ustedes y mi Neshama no los aborrecerá, sino que yo caminaré entre ustedes y seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Entonces aquí está hablando de caminar entre nosotros. Ok, el Mishkan caminaba entre nosotros cuando el campamento se movía. Entonces el Mishkan caminaba porque era cargado por los Leviín. Y ahí iban los Kohanim también. Entonces, al moverse el campamento, Moshe pues extendía sus manos, miraba a los Shammai y decía, Kuma Yahweh Elohim, Beyafutza, Yeha, Beyanus, Mesaneja, Mipaneja, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados todos tus enemigos y huyan de delante de tu presencia todos los que te aborrecen. Así que entonces, y lo que comenzaban a caminar los Leviín con el Mishkan. Y luego el campamento, de acuerdo al orden establecido por las tribus, así empezaban a avanzar.
Imagínese usted un campamento que más o menos tenía 11 kilómetros, tenía, ¿verdad?, donde acampaba el pueblo, 11 kilómetros, era el perímetro que ocupaba el campamento. Así que, y dice, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Pero eso era también una figura que anticipaba lo que habría de ocurrir adelante en el tiempo futuro. Y luego nos encontramos con el Mishkan hecho carne, con el Mikdash hecho carne, que dice el capítulo 8, pasuk 12 de la Besorá de Yohanan. Dice, después de haber resuelto una situación que se presentó con una dama, él no tenía, es decir, él no estaba en ese momento para resolver situaciones como esa, pero obviamente pues lo presionaron tanto, eso lo tenía que resolver el Sanedrín, 23, habían dos grupos, uno de 23 y otro de 71, pues al primero que tenían que ir estos hombres con esta dama era al de 23, para que definiera aquella situación, de acuerdo a la Torá. Pero bueno, ellos vinieron donde Yahshua y como insistieron, entonces Yahshua, que escribía con su dedo índice en tierra, les dijo, el que esté libre de transgresión, sea el primero en lanzar la piedra. Así que cada uno empezó a irse. La señora quedó allí, él le dijo, ¿no te condenaron? No, yo tampoco te condeno, vete y no transgredas más la Torá para que no te venga una cosa peor. Así que luego se quedó viendo a la multitud y la multitud está atónita y él dice, yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. ¿Qué fue lo que hizo al proteger a esta dama de la muerte? ¿Qué fue lo que hizo? Ahí tenemos un anticipo de lo que es redimir o convertirse en el Redentor. ¿Qué significa en esencia la palabra Redentor? Redentor viene de la raíz capara, ¿verdad? Capara. Una de las definiciones de capara es eso, es cubrir, es proteger, es redimir. Así que Yahshua mostró quién era él aquella mañana, después de que había terminado o se estaba ya en el último, ya había terminado la fiesta de Sukkot. Son 7 días de fiesta y luego queda Shemini Atzeret, que era el día octavo. Pues en Shemini Atzeret, en el octavo día, ya es la despedida, ya se considera que es un día extra, pero está dentro, se juntan los 8 días, y es en ese día cuando Yahshua redime, protege, cubre, le conserva la vida a aquella mujer. Así que entonces, por esa razón, luego él declara y dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que significa? El Mishkan era denominado en ese momento la luz del mundo. ¿Por qué? Porque desde allí salía ese conocimiento para las naciones. Y entonces, al decir Yahshua, yo soy la luz del mundo, lo que está diciendo es, yo soy el Redentor, yo soy el que ilumino, yo soy el que cubro, el que protejo. Yo soy parte de la Ejad de Israel. ¿Por qué? Porque es
significa o que lleva implícito la unidad en pluralidad. La unidad en pluralidad de Yahweh, nuestro Abba, con el Mashiach. Y lo que está diciendo entonces al decir, yo soy la luz del mundo, es, yo soy el Mashiach. Lo que Yahweh hizo al prometer que vendría, que mandaría al Mashiach, se lo prometió a nuestros patriarcas, es esto. ¿Por qué lo mandaría? Lo mandaría porque no seríamos capaces de poder cumplir con las demandas de los pactos, y por tanto entonces, como lo había visto Abraham Avinu en visión, porque él se durmió cuando estaba haciendo el pacto, en el capítulo 15 del libro de Bereshit, en el Pasuk 13, entonces todos los animalitos están allí, han sido partidos por mitad, exceptuando las aves, no fueron partidas, pero entonces él se duerme. Originalmente él está cuidando que no vengan las aves de rapiña a comerse a los animalitos que están allí en el sacrificio, y entonces de repente se duerme y él mira, dice, una antorcha de fuego que pasa entre los animales divididos. Y esa antorcha de fuego decía, obviamente aquí se omite, no se, porque ya es automático, ya se sabía que en un pacto los pactantes pasaban entre los animales divididos y estaban diciendo, repitiendo esta frase, que así se me haga y aún se me añada si no cumpliere con los términos de este pacto. Entonces por ello Moshe solo escribió que nuestro patriarca Abraham vio una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos, y es obvio que de la antorcha salía una voz que decía que así se me haga y aún se me añada si no cumpliere con los términos de este pacto. Es decir, si la cera de Abraham, porque se entiende que el pacto se está haciendo con Abraham, pero Abraham, que se durmió porque está cansado toda la noche anterior, pasó contando estrellas. Entonces, si Abraham y su cera, su linaje, su descendencia, no cumple con los términos del pacto, entonces yo me comprometo a venir para ser partido como estos animalitos han sido partidos. Eso es lo que está diciendo la antorcha. Entonces, la antorcha es un ser, es un ser que está allí, es el Mashiach mismo, y está comprometiéndose a venir si nosotros no alcanzábamos a cumplir con las demandas del pacto. Y eso es exactamente lo que sucedió desde nuestro patriarca Abraham, obviamente que estamos hablando que tendríamos que hablar de unos 3000 años después, porque nuestro patriarca Abraham nace alrededor del año 1948, desde Adán, ¿verdad? Entonces, y luego en el momento que se está haciendo el pacto, nuestro patriarca Abraham tiene 75 años, entonces estamos hablando del año 2023 aproximadamente. Así que entonces, hasta que el Mashiach vino, estamos hablando de otros, el Mashiach muere alrededor del año 32, el año 32 después de la era común, es decir, 2000 años, 2023, que nuestro patriarca Abraham, está haciendo el pacto. Y luego, los siguientes 2000 años, que son años donde se nos da la Torah, entonces estamos hablando de 4023 años. Y Yahshua, en el año 32, prácticamente 2000 años después, desde que nuestro patriarca Abraham hizo el pacto, entonces es que el Mashiach muere en el madero. O sea, así, de esa forma cumplió lo que había prometido cuando pasó entre los animales divididos, mientras nuestro patriarca Abraham lo veía en visión.
Entonces, esa es en esencia la razón, la causa por la que el Mashiach de Yahweh vino. Es a eso lo que se conoce como Rajen, Gesed. Lo que allá afuera se le denomina gracia. Entonces usted tiene que entender que la gracia o la Rajen o la Gesed de Yahweh ha permanecido siempre. De otra manera ya no existiéramos ahora. Pero con el entendido de que esa Rajen, esa Gesed, esa gracia se expresa hacia nosotros, hacia Israel, hacia las 12 tribus de nuestro pueblo, se expresa por medio de la elección que Yahweh nuestro Elohim hizo de nuestro patriarca Jacob, estando aún en el vientre de su madre. No fue por ninguna acción que hubiese hecho, porque dice, no habían hecho aún ni bien ni mal. Y nuestro Abba Yahweh ya señaló y dijo, a Jacob amé. ¿Y a dónde estaba Jacob? Estaba para salir de segundo del vientre de su madre. Estaban peleando en el vientre. Pero Yahweh nuestro Elohim dijo, a Jacob amé.